Entonces, hay muchas, como les decía, hay muchas definiciones del Estado, pero vamos a ponernos de acuerdo en estas dos. Una que tiene que ver con organización política, o sea, el Estado es la forma actual de organización política en el mundo, ¿sí? La manera en que ahorita políticamente nosotros nos organizamos es a través de un Estado. En Grecia no ocurría lo mismo, ¿sí? En Grecia se hablaba de la polis, pero no había como tal un Estado, ¿sí? O se hablaba de la república, que es la cosa pública, pero no de un Estado, ¿sí? Cuando hablamos de un Estado, hablamos de un poder y de un poder administrativo y soberano, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que este Estado ejerce poder sobre una población, ¿sí? En una determinada zona geográfica, ¿sí? Y digamos que administra los recursos de este territorio, y no solamente los recursos del territorio, sino que también administra la forma en que se relacionan las personas que viven dentro de ese territorio, ¿sí? Por ese lado, entonces tenemos un concepto de Estado basado en lo que tiene que ver con la organización política de un conjunto de personas, ¿sí? De lo que se llamaban, lo que podríamos llamar sociedad civil. Pero ojo pues, porque el Estado no es la sociedad civil. La sociedad civil es el conjunto de personas que comparten un territorio, unas costumbres, una lengua, unas relaciones, pero el Estado es esa sociedad civil decide entregarle un poder, ¿sí? El poder de administrar no solamente el territorio, sino administrar también a la misma población, ¿sí? Y ese poder que le entregan se lo entrega para conformar lo que es el Estado, ¿sí? Que es un conjunto ya de poderes que administran a la población y a ese territorio en el cual vive esa población. ¿Listo? Y otro concepto que a mí me gusta más que tiene que ver es con el poder. Entonces el Estado es la actual organización, la actual forma de organización del poder. ¿Mm? Y entonces prácticamente el Estado determina las relaciones de poder, determina quién manda sobre quién. ¿Mm? Entonces esto es algo que yo quería hablarles. Que es el concepto actual de la política, del cual nosotros no alcanzamos a hablar, y pues vamos a ver aquí algo de eso, una presentación que yo ya tenía anterior. Y entonces, importante hablar del poder, pero ya el poder como una relación, ¿sí? Para que el poder exista tienen que haber relaciones sociales, ¿sí? Y en esas relaciones sociales se determina quién domina y quién obedece. Y entonces la institución que se encarga de administrar las relaciones de poder actualmente es el Estado. ¿Mm? Entonces, el Estado determina los mecanismos y dispositivos que se utilizan en las relaciones humanas para el ejercicio del poder del gobierno. Un ejemplo de eso es lo que pasa actualmente. Actualmente se ve con mayor claridad cómo el Estado, como institución de poder, administra la población y administra las relaciones que hay dentro de la población. Tanto es así que hoy, digamos, el Estado tiene la capacidad de evitar nuestra movilidad, ¿sí? Hoy la movilidad está bastante restringida. Hoy la movilidad por un tema de salubridad, digamos que está cohibida, está aún más sesgada por unas leyes, por unos decretos que se sacaron en estado de emergencia, y entonces el Estado tiene el poder, y eso lo vemos claramente, de determinar quién se mueve y quién no, ¿sí? Entonces, para que ustedes vean realmente el poder que tiene un Estado como el de hoy, ¿sí? Que vamos ahorita a ver que el Estado de hoy es un Estado distinto al de antes de la pandemia. ¿Hasta ahí bien? ¿Dudas? ¿Preguntas? Venga, miramos acá. Sí, ya ahí la estoy grabando, Dorotea. ¿Preguntas hasta ahí, chicos? Señor.
¿No? ¿Todo claro? Sí, profe, todo estaba bien. Vale, listo, entonces seguimos. Bueno, entonces, digamos que el teórico que habla más sobre el poder es Michel Foucault, que es un teórico de los años 70, es un francés, un filósofo, pero más que todo es un sociólogo francés, del cual hablaremos posteriormente un poquito más, de manera más profunda en filosofía. Y él habla pues de las relaciones de poder y cómo se construyen esas relaciones de poder. Entonces, lo que dice Foucault es que las sociedades, todas las sociedades humanas, funcionan a partir de relaciones de poder, ¿sí? Ya digamos en el caso de la familia, dice Foucault, en la familia hay relaciones de poder. Hay una jerarquización del poder, ¿sí? Entonces hay alguien que es el que manda, dicta unas leyes, mamá, papá, y hay otras personas que la obedecen, ¿sí? Entonces las relaciones de poder siempre son relaciones donde hay un dominante y un dominado. ¿Mm? Digamos que, pero bueno, luego vamos a hablar de eso. Entonces siempre hay un dominante y un dominado, y en esas relaciones, dice pues Foucault, cuando comienza a haber más personas dentro de las relaciones, a haber más sujetos dentro de las relaciones políticas, pues se comienza a complejizar más la sociedad. Y entonces él habla de unas redes, ¿sí? De un entramado de redes, eh, que van generando una especie de nodos o de nódulos. Entonces, bueno, es que aquí yo no tengo un ejemplo como tal, pero hagan de cuenta que ustedes comienzan a trazar muchas líneas, y cada una de esas líneas que trazan comienza a generar unos cruces entre esas líneas. Esos cruces van a comenzar a generar una especie como de nodos, ¿sí? Donde se entrecruzan muchas redes. Y a eso Foucault le llama pues las instituciones. Las instituciones comienzan a conformarse de esa manera, ¿sí? Donde hay muchísimas relaciones interactuando, comienzan a generarse instituciones. Y esas instituciones van a ser como una especie de centro donde se ejerce el poder. Y aquí hay un tema, un concepto muy interesante que se llama el panóptico. ¿Alguien ha escuchado el panóptico? Espera a ver si es que lo tengo aquí. ¿Alguien ha escuchado del panóptico? ¿Alguien ha escuchado del Gran Hermano? Es como una estructura, como una arquitectura, algo así. Sí, el panóptico es una forma de arquitectura, digamos que tiene que ver con arquitectura. ¿El Gran Hermano no da un libro? Ah, bueno, aquí digamos se puede ver claro en esta imagen ese ejemplo de redes. Sí, el 1984. Entonces pueden ver aquí, digamos, estas imágenes. ¿Sí ven esta imagen? Sí. Esta red, Coronavirus. que parece como una especie de un coronavirus, correcto. Eso es una red de poder. Aquí se ve mucho más claro. Entonces estas son redes sociales. Digamos, ahorita hay estudios sociológicos y antropológicos que utilizan las redes para hacer estudios etnográficos. Los que estén interesados en antropología o sociología, ciencias políticas también lo utilizan para determinar, digamos, cómo funcionan las estructuras sociales. Entonces, digamos, aquí hicieron una red, parece que tiene que ver con políticos, o sea, cómo son las relaciones sociales entre políticos. Y ustedes pueden ver que aquí esta parte donde están todos este cúmulo de redes, ¿sí? Donde están todos estos sujetos en rojo, esto se llama un nódulo, ¿sí? Y entonces este nódulo se podría decir que está generando una institución, está generando una estructura de poder, la cual, para que funcione la sociedad, se necesita de este nódulo, porque este nódulo interconecta a toda la sociedad. Y ese nódulo, entonces, ¿cuál sería? A partir de lo que venimos hablando, ¿cómo se llamaría ese nódulo social?
que genera lazos entre todas las personas? El Estado. Correcto, el Estado. Profe. Sí, díganme. ¿Qué es ese triangulito que está formado por 3 personas en la esquina? Porque ellos no están ahí dentro. Eso quiere decir que están fuera de la red, ¿sí? O sea, que tienen muy poca comunicación, que hay muy poca relación con la sociedad. Entonces, aquí, y es un término que lo que dices es muy bueno para poder entender, un término muy interesante que se llama lo que es la anormalidad, ¿sí? Entonces lo que dice Foucault es que las estructuras de poder comienzan a generar un concepto de normalidad y de anormalidad. Entonces, normal es aquel que sigue las leyes de la institución o de la estructura de poder, es el que obedece, ¿sí? Ese es el normal. Y entonces, a eso es lo que le llama Foucault normalizar. Cuando se normaliza la sociedad, es que todos están siguiendo unas leyes, respetando unas normas, siguiendo unos patrones. Pero a esas personas que no siguen las leyes, se les llama anormales. Se les da el nombre de anormalidad. Profe, ¿y por qué se le dice anormales? Porque no siguen las leyes. Y eso lo establece la sociedad. O sea, sí es porque no siguen las leyes, pero ¿por qué? Entonces, esto es importante para que funcione la estructura de poder, ¿sí? Porque lo que necesita la estructura de ¿Le poder... respondo o esperamos al profesor? Lo dejo sin palabras. ¿Qué? Responda. Si quiere continúo con la clase. Responda, no, porque no. el profesor se fue. Espera Que que metan me... el nitro. Que el segundo al mar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la Ya, qué pena. Ah. Quería habilitar Lo la siento. cámara y... Listo, ahora sí. ¿Me ven? Tranquilo, profe, que yo le iba a dictar la clase, pero... Entonces, pensé que había puesto la cámara y la bloqueé. Bueno, entonces, Fernanda, se le dice anormal porque toda estructura de poder necesita que la obedezca, ¿sí? Si no hay obediencia dentro de una estructura de poder, ¿tiene poder? ¿Qué dices tú, Fernanda? ¿Tiene una no tiene poder. ¿No? Entonces, normalizar es permitir que obedezcan, que haya una estructura de poder donde unos mandan y otros obedecen, ¿sí? Sin estructura de poder, pues no hay, pues el poder no está funcionando y la sociedad comienza a anarquizarse un poco, según lo que dicen pues algunos teóricos. Que eso es bueno, que eso es malo, luego lo vamos a ver. Y entonces, ¿qué hace la estructura de poder? ¿Qué hacen las instituciones? ¿Qué hace el Estado? Genera un estado de anormalidad a las personas que no cumplen con esas leyes. Y para eso están las cárceles, para eso están los manicomios. ¿En qué otros lugares se generaría, digamos, se apartan? Entonces, digamos, la cárcel, los manicomios son centros, ya déjame terminar, donde se excluye a las personas. Digamos que la pobreza también podría ser un estado de anormalidad en cierta manera, porque se excluye a las personas. Sí, Andrés. ¿Las comunidades indígenas también entran dentro de ese estado de anormalidad? No, o a menos que no obedezcan al Estado. Pero digamos, actualmente las comunidades indígenas, así tengan unas reglas propias como comunidad, finalmente están amparadas bajo unas reglas mucho más, unas leyes superiores a las de su comunidad, que es la ley del Estado colombiano, ¿sí? Entonces allá pues igual pues tú tienes que pagar impuestos como comunidad indígena, tienes que pagar un peaje, tienes que cumplir con las normas de la Constitución, así seas de una comunidad indígena que tiene unas normas propias, ¿no? Entonces digamos que no se podría considerar normal. Más anormal es se considera a las personas que están en las cárceles, en los manicomios. Ahorita digamos alguien se ha propuesto No sé por qué las de los manicomios. Pues porque no conciben las reglas, ¿sí? El loco no concibe las reglas, no concibe las estructuras sociales, entonces hay que apartarlo. Mira que esos lugares como el manicomio, como la cárcel,
ahorita se podría decir como los mismos hospitales, son lugares donde se excluye a la gente, se la aparta, se la aleja. Y entonces, no me acuerdo quién es el que preguntaba, Andrés era el que preguntaba de las personas que estaban, los que estaban solitos allá, estos solitos de aquí, estos tres Sí, solitos de aquí, se podría decir que son esas personas que han sido excluidas de la sociedad, como los locos, como los delincuentes, como las prostitutas, ¿sí? Se los excluye socialmente. Entonces están, digamos que, fuera de la estructura, no totalmente fuera de la estructura de poder, porque la estructura de poder lo que hace, los excluye, pero pues para que no contagien de su desobediencia, de su enfermedad a las demás personas, ¿sí? Entonces miren ustedes cómo es la relación que uno tiene con este tipo de personas, ¿no? Con un loco, con alguien que estuvo en la cárcel. La mayoría de nosotros siempre somos desconfiados, desearíamos estar lejos de ese tipo de personas. Los desechables, ahorita digamos desechables o habitantes de la calle, no sé, desechables no debería ser, sino habitantes de la calle, también son personas que son excluidas de las estructuras de poder, pero que su exclusión hace parte pues de jerarquizar, de clasificar a las personas, ¿no? De decir, ay, mire, es que si usted no cumple las normas, nosotros lo excluimos, lo anormalizamos. Entonces cumpla las normas porque usted quiere vivir excluido de la sociedad, quiere vivir sin la posibilidad de acceder a ciertos lugares, de acceder a una educación, de acceder a un trabajo, de acceder a nuestra red, de acceder a nuestras estructuras. ¿Usted quiere eso? Profe, ¿Listo? pues se le estaría vulnerando el derecho a la igualdad. Derecho a la igualdad. Pero es porque usted se lo buscó, no siguió las clases. Correcto. Digamos que aquí comienzan Pero, ciertos... por ejemplo, Pero ¿y cuando la persona... Esperen a ver, esperen, organizamos a Andrés y luego Fernando. por ejemplo, cuando, o sea, usted se lo buscó, pero si está en un manicomio y usted no se buscó eso, sino que le sucedió por cuestiones de naturaleza o algo así. Pues igual, digamos que la sociedad de manera automática tiene que excluir, porque tú no puedes seguir las normas. Sí, Fernanda. Profe, cuando, digamos, a una persona lo excluyen y cuando se quiere volver a reintegrar a la sociedad, como cuando un preso sale de la cárcel y se quiere volver a reintegrar, Entonces, ¿qué tiene que hacer, Fernanda? pues es que en muchos casos cuando un preso sale de la cárcel y así se quiere volver a reintegrar, en muchos lugares lo excluyen. Entonces de nada le sirvió volver a salir a supuestamente reintegrarse, si en muchos lugares lo discriminan por haber estado en la cárcel, por ese motivo. Entonces que vuelva a la cárcel. Entonces, no, pues tiene que obedecer, ¿no? Tiene que seguir esas reglas. Pero digamos que socialmente para alguien que ha salido de la cárcel es difícil incorporarse a la sociedad. Depende del Estado, depende de las relaciones que el Estado establezca entre los ciudadanos, el tipo de relaciones que establezca el Estado entre los ciudadanos para permitir a este tipo de personas ingresar de nuevo. Pero en un estado como el colombiano es muy complicado, muy complicado. Muchos de los que salen de la cárcel salen otra vez a delinquir porque saben que no tienen oportunidad, ¿sí? Pero miren, y una cosa muy importante, Fernanda, aquí, es que ¿ustedes creen que la normalidad le conviene o no le conviene al Estado? Sí, ¿Por qué, Obvio, Andrés? sí, porque Pero déjame hablar, Andrés, y luego Fernando. pues sí le conviene porque si no se presentara una anormalidad, no tendrían forma de demostrar qué poder y control tienen sobre la sociedad. Y Correcto. eso haría que pusieran en duda la eficacia del Estado. Entonces necesitan de la normalidad para demostrar que ellos pueden castigar a aquellos que no siguen las normas o leyes. Perfecto, Andrés, no lo hubieras podido decir mejor. ¿Sí? El Estado necesita de la normalidad para poder castigar. ¿Listo?
Entonces, esa es algo que ustedes deben tener siempre en cuenta. Profe, Sí, Andrés. ¿qué pasa si alguien ajeno al Estado, a toda esa estructura, quitando los presos y todos ellos que pues de cierta forma ya han estado dentro, entra a ese Estado, digamos un extranjero, ¿afecta toda la estructura o se integra con ellos? Los extranjeros tienen que cumplir las normas del estado en que están. ¿Sí? Y así las desconozcan, no le importa al estado. Así tú desconozcas las normas, tú tienes que cumplirlas. Si la desconocía, de malas, hermano. No es responsabilidad del estado que usted no conozca las leyes de donde está. Entonces, así sea por omisión, se tiene que pues, obedecer. Y así no sepa, es culpable. Fundaciones de rehabilitación, esperen, miramos aquí. Porque una prostituta es anormal. Digamos, eso también depende del estado, pero en un estado colombiano, pues la prostitución digamos que todavía está en un debate, eso. Pero para mí, digamos que el estado colombiano todavía considera la prostitución como una normalidad, principalmente porque el estado colombiano, sus normas no solamente son normas laicas, sino también hay unas normas de tipo religioso, ¿sí? Que quizás en la Constitución no se conciben ya, pero que como sociedad funcionan, ¿sí? Entonces, pues pregúntenle a la mayoría de personas qué piensan de una prostituta. Seguramente la gran mayoría les dirá pues que son... ¿Qué opina de ellas? Pues que tienen un trabajo, ¿ya? Un trabajo También como lindas. cualquier otro. Eso ahí sí ya no sé, Andrés. Profe, ¿qué opina de las prostitutas? Como te digo, es una profesión, ¿no? Es una profesión tan antigua que... tan antigua con la misma agricultura, ¿sí? Desde hace más de 3.000 años la prostitución, más, tal vez 5.000, 6.000 años la prostitución se ha ejercido. Creo que pues, si tú eres ya mayor de edad y eres consciente de lo que haces, pues sí. Creo que están a libertad. ¿Ah? ¿Involucran a las prostitutas? ¿También nombrarían anormal a la comunidad LGBT? Correcto, seguramente, digamos ahorita, que en Colombia está como todavía, digamos que ahí está tratando de ampliar sus leyes e incluir a este tipo de personas, a estas personas, este tipo de ¿Pero eso no sería personas. contradictorio? No, porque miren que las estructuras de poder no son totalmente rígidas, también cambian, también son dinámicas, entonces las estructuras de poder también pueden ampliar sus leyes, pueden ser flexibles y pueden integrar a esas personas que han sido excluidas. Eso depende de cada estado y depende de cada sociedad. Digamos en Alemania... Lo que voy es otro, profe. Esperen porque me oía... Bueno, María. Profe, pues en sí, la comunidad LGTB, bueno, ellos cumplen, pues sí están cumpliendo con las leyes porque ellos pagan también impuestos, ¿no? O sea, pues, entonces también están dentro del grupo. Sí, pero lo que te digo, María Angélica, es que las estructuras de poder no están solamente determinadas por las leyes. O sea, hay unas leyes formales, que es lo que nosotros consideramos como la Constitución y los códigos penales, código administrativo, todas estas leyes. Pero también hay otras reglas, hay otras normas que, digamos, que están por fuera de esas leyes, pero que son normas que funcionan, ¿sí? Como, pues, el hecho de que usted entra a una casa y no se limpia con el mantel, ¿sí? O sea, termina de comer y no se limpia con el mantel. Es una norma que no está en ninguna... de pronto en estas de Carreño, pero no hay ninguna norma en la Constitución ni en las leyes, pero que es una norma que funciona, ¿sí? Entonces lo que digo es eso, que en las estructuras de poder también hay otras normas, como esas que excluyen a las personas que tienen un interés sexual distinto. ¿Profe, usted consideraría que los deberían tomar como anormales? No, claro que no. Digamos que pues eso no tiene nada de anormalidad. Pues, también históricamente les puedo, pues, eso es para otro debate y seguramente lo podemos tomar en ética y estaba pensando que también a un segundo podríamos invitarlo
a los debates de ética, si quisieran. Como quieran. Pues que hablen los de 11-1, porque mire, los tienen apabullados 11-2. Profe, Pero yo. Bueno, cállese, mira. Profe, pero es que no se supone que, digamos, Colombia es un país totalmente laico, es decir, que no tiene ninguna preferencia religiosa. ¿usted está seguro de eso? A mí no me gusta que me callen. Según la Constitución, ni siquiera me he leído eso, pero según el Estado como tal, Colombia es un país laico. Sí, pero Jefferson, No, pero la realidad es a otra. ver, sí, pero Jefferson, ¿su sentido común le dice eso? Pues mi sentido común no. Lo porque que mi usted sentido ve a común diario. dice que religiosos extremistas Correcto. Y Pero- tienen mucha influencia. pero Bueno, pues porque si se supone que así que Colombia es laico, porque tienen que seguir todo eso. Entonces es como muy contradictorio con lo que se dice, muy contradictorio lo que se dice con lo que se hace. lo que les digo, en las estructuras de poder, las normas no son siempre explícitas, ¿sí? No siempre están escritas en la Constitución o en los códigos. Hay normas que funcionan, como les digo, esta del que usted no debe pues limpiarse con un mantel, o bueno, normas de este tipo cívico que no se encuentran como tal explícitas en un código, en una ley, pero que funcionan, ¿sí? Entonces, ahorita, digamos, hay muchas comunidades en Colombia, hay muchas relaciones sociales en Colombia que estigmatizan, que excluyen a una persona LGTBI o que excluyen a una prostituta, ¿sí? Entonces, digamos, en Alemania, que es un tema, que es otro tipo de sociedad, ya la prostitución es algo legal, ¿sí? Se considera a la prostituta como otra profesión, a la prostitución como otra profesión. Usted la puede ejercer de manera libre si es mayor de edad. Tiene que contar con todas las garantías laborales de una profesión cualquiera, ¿sí? Usted recibe también pues, sus primas, todas las condiciones laborales, ¿sí? Su salud, su pensión. Eso depende del tipo de sociedad. ¿Listo? Entonces recuerden estas dos cosas. Una estructura de poder, las estructuras de poder también cambian, no son totalmente siempre rígidas, cambian, siempre eso está cambiando, ¿sí? Siempre se está modificando. Y segundo, las normas no son totalmente siempre explícitas. Hay normas culturales que no están en los códigos, que no están en las leyes, que no están en las constituciones. Entonces, Santiago, una prostituta, me parece que aquí en Colombia todavía a las prostitutas se las tiene en la normalidad, ¿sí? Porque socialmente mucha gente no tolera, no pues cree que eso es un agravio contra el cuerpo mismo de la mujer, que bueno, pues porque se habla de las mujeres, ¿no? La prostitución se habla de las mujeres, no se habla de los prostitutos. Entonces hay que ver también ahí cómo está el tema del machismo. Bueno, entonces, eso. ¿Claro hasta ahí? ¿Qué pasa con...? Sí, señor, sí. Por aquí me preguntan, voy a leer, ¿qué pasa con una persona que se excluye y luego vuelva a la sociedad? Pues simplemente tiene que obedecer, Harry. O sea que es necesario seguir lo que dicen para que tenga el derecho a la igualdad, sí señor. Usted es igual en la medida de que respete las normas, Santiago. Eso es lo que establece. Es una cosa extraña ahí del Estado y de la conformación política de las sociedades actualmente. Pero también eso que... Bueno. Se sumar a la comunidad. Inmoral, bueno, pero digamos que la moralidad, el tema de la moralidad, Brian, se rige bajo unas normas, ¿sí? Y esas normas se configuran a través de unas estructuras de poder. ¿Quién dice que es inmoral algo? Actualmente en Colombia, ¿quién dice que es lo inmoral? ¿Quién le responde? No, o eso? sea, me refiero con inmorales que digamos muchos por no decir todos, se crían en una sociedad que estipula que es moral y que es inmoral. Entonces, digamos,
inmoral, muchas veces venden que es inmoral el ser prostituta o cosas así. Entonces, Correcto, sí, te entiendo, Brian, pero lo que te pregunto es, ¿quién es el que establece qué es lo moral y qué es lo inmoral? ¿Han pensado eso? Pues eso, digamos, de inmoral, de qué es moral o qué es inmoral, pues eso lo define cada uno basándose en algo. Sí. Por ejemplo, los religiosos dicen que es lo moral o lo inmoral dependiendo de su religión. En este caso, pues, la católica, que es como la que más prevalece acá en Colombia. ¿Ustedes están seguros que la moralidad, lo que ustedes conciben como moral, es propiamente de ustedes? Eso todo es impuesto por la iglesia, eso es todo es impuesto por la iglesia. A eso quiero que vayan, gracias Diego, a lo que quiero que vayan es que vean que hay estructuras de poder que determinan lo que está bien y lo que está mal. ¿Ustedes creen que la educación qué? ¿Crea normales? Es una mierda. ¿Y la educación crea normal? ¿Crea normales? ¿Crea Pues normales? La educación en estos momentos es normal para ellos, ¿no? Pues claro, O sea, porque lo que dice Foucault es que la educación es una estructura de poder que genera normalidad, ¿sí? Pero también es una estructura en donde también nos hablan de la moralidad, de lo que está bien y lo que está mal. Pero Correcto, Estefanía. Lo que para mí está bien, para otro puede estar mal, o viceversa. Entonces, básicamente es como un círculo vicioso que nunca se acaba. No. O sea, que el colegio es de la iglesia. No, o sea, que nos imponen No, como tampoco. para nosotros definir qué es lo moral o qué es lo inmoral en vez de darnos un propio pensamiento. ¿Sabían que hasta solamente en 1939 la educación dejó de ser religiosa y se pasó a laica? ¿Saben que actualmente los mejores colegios de Colombia son de religiosos? Que todavía el 50% de los colegios, que en este caso son privados, los manejan curas, la Iglesia Católica. ¿Sabían eso? Colegios, esos colegios tales como La Salle y cosas así, ¿no? Correcto, yo que era lasallista, pues era colegio de curas. Entonces, yo creo que hay que repensarse eso de que nosotros somos los que decimos qué es lo que está bien y lo que está mal. O sea, es que por más que uno tenga un concepto propio de lo moral o lo inmoral, va a ser siempre invisibilizado porque la iglesia ya ha impuesto uno, y la gente siempre le va a hacer caso a todo lo que diga la iglesia, sea quien sea. Entonces, pero un ateo no. Bueno, no vamos a entrar ahí a ese. Lo que quiero que vean, lo que quiero que entiendan es que hay estructuras de poder que están jugando detrás de cada sujeto, dictándole unas normas que muchas veces ni siquiera el sujeto se da cuenta de eso. Pero pues no vamos a entrar a generalizar, pues de que aquí pues todos obedecemos lo que dice pues, la Iglesia Católica. Lo que quiero que vean es que la Iglesia Católica en Colombia es una estructura de poder grande, ¿sí? Es un nódulo de poder, es un mecanismo de poder que ejerce mucha influencia sobre las personas. Y no es solamente ella, actualmente también podemos hablar de otro tipo de instituciones, ¿sí? Solo quiero que vieran eso, no vamos a entrar al debate, que pues ahorita el Consejo Obispal de aquí de Colombia es el que maneja todo Colombia, no es así, pero quiero que vean que hay una estructura de poder que está influenciando, que está ejerciendo un poder sobre nosotros, que muchas veces ni siquiera lo vemos, ¿sí? Y eso es lo que voy con panóptico, ¿sí? El panóptico, les voy a mostrar aquí la imagen del panóptico. Es un poder que lo ve todo, pero que nadie lo ve, ¿sí? Entonces, esta es la estructura del panóptico. Los panópticos lo utilizan en las cárceles, ¿sí? O veamos esto que está como mejor. ¿Ahí lo pueden ver? ¿Sí ven el panóptico? Panóptico es esta cosa que está en el centro. ¿Listo? Pero entonces estos vidrios son polarizados, realmente. Entonces, ¿cuál es la función del panóptico? El panóptico está en un punto central en el cual puede ver a todos los presos. ¿Sí lo ven? ¿Sí? Sí.
Vale. Sí. Pero nadie puede ver al panóptico. ¿Sí? Entonces, lo que dice Foucault es que la estructura del panóptico es una estructura en la cual el que está en el panóptico, o el gran hermano, el gran ojo, puede vernos, puede vigilarnos, controlarnos a cada momento, pero nosotros no sabemos que nos vigila. Profe, o sea que entraría como que no lo podemos juzgar a él, pero él tiene derecho a juzgarnos como quiera. No es tanto ¿Ese no eso. es Dios? No es tanto eso, digamos que tiene más o menos que el panóptico puede tener relación con algún concepto de Dios. Pero a lo que voy es que para que el poder pueda influir y ejercerse con mayor eficacia, necesita ocultarse. Por eso les decía que muchas de las normas que nosotros seguimos ni siquiera sabemos que son normas, ¿sí? O sea, ni siquiera somos conscientes de que las seguimos. Actualmente, Es como miren, una manera de vigilarnos, prácticamente. correcto, eso es lo que llama, pues, lo que saca esto lo habla Foucault en su libro que se llama Vigilar y Castigar. Yo se lo puedo subir a la carpeta de ahí, larguito, pero es muy interesante, ¿sí? Entonces, ese es el concepto del panorama. Perezoso. Y otro concepto muy importante que también digamos, podría hacernos entender un poco mejor esto del panóptico es la confesión. La confesión, Foucault lo habla en la confesión católica, ¿no? Entonces, alguien que me describa cómo es la confesión católica cuando uno se va a confesar, Jefferson. Pues por ejemplo, todos los pasos para que uno sea perdonado, por así decirlo, es que uno tiene que ir a quedarse después de una misa, confesarse justamente, y después de esa confesión a uno le dicen pero ¿cómo es la confesión, Jefferson? O sea, Sabe que usted le dice los pecados que ha cometido. Entonces usted tiene que hablar de todo lo que ha hecho, ¿sí? Confesarlo todo, correcto, pero ustedes pueden ver quién está detrás de... No, profe, porque digamos que eso lo ponen a uno en una cajita como encerraditas y tú te tienes que poner de rodillas para que le hables directamente al oído al padre que esté sentado dentro de esa cajita, pero tú no lo ves. Y él sí tiene como una ventanilla como entre tela que sí te ve. Ah, ¿ven? ¿Tiene relación con el panóptico? Sí. Correcto, porque necesita invisibilizarse. O sea, en uno no le puede ver la cara al padre. Hay algunos de pronto que ya flexibilizaron y ya se dejan ver. Pues sí, pero el clásico no. Y ya arrodillaron bien. Bueno, pero lo que hoy es eso, y eso es lo que llama Foucault también el poder pastoral. A lo que va... Profe, que tiene que decirlo, es que 11-1 tenemos que ir a clase de física. Ah, cierto, se nos pasó rápido. Bueno, entonces, para terminar, Buenos comentarios. vamos a terminar entonces la clase. Hoy quería hablarles pues de que, para terminar y que los de segundo puedan entrar a clase de física, lo que quería hablarles es que estas formas de poder, estas estructuras de poder se están transformando y se están transformando a través de la virtualidad. Y el caso más emblemático de cómo el poder se está transformando, los dispositivos de vigilancia y control se están transformando, lo vemos en China y en Corea del Sur. Hoy se habla de que el poder lo está totalizando todo. Eso quiere decir que las estructuras de poder pueden vigilarte en cada momento, principalmente a través de la virtualidad. Ustedes, y lo que quería que viéramos era un video sobre este estado de control en China, en cual en China tú tienes que hacer prácticamente todo lo que tú haces lo ve el Estado, ¿sí? Y digamos que los chinos han controlado el virus porque tienen un estado de control social
que les permitía hacer un seguimiento de cada uno de sus ciudadanos a través de sus dispositivos móviles. Tú creo que a diario o cada 2 días tienes que estar registrando el estado de salud a través de una aplicación y mandársela al gobierno. Para entrar a un colegio, para entrar a tu trabajo, te hacen un escaneo de tu temperatura, pero digamos que esto no es algo nuevo que sale con la pandemia. Desde hace más de 10, 15 años China funciona de esa manera. En China tienen un registro de todos los rostros de sus ciudadanos y tienen el mayor número de cámaras por toda la ciudad, mayor número de cámaras registrando a todas las personas. Pero es que a China le queda fácil saber todos los rostros, ¿no es que todos son iguales? Entonces... No vaya a comenzar, Andrés, no, en serio, no vaya a comenzar. A ver, Jefferson, por favor. Esos comentarios, chicos, que les dije del respeto. Mira, Bueno, entonces lo que queríamos que viéramos es eso, porque pues lo que plantea Gamben, lo que plantea Gamben y lo que plantea es Byung-Chul Han es eso. ¿Será que vamos hacia un nuevo estado o hacia unos estados que controlen todo? Que te controlen tus estados de ánimo, porque a través del estudio de los rostros podrían saber cómo está tu estado de ánimo, cómo está tu psicología, que controlen tus cuerpos, que controlen tu salud. Luego les hablo un poco más sobre cómo es que funciona eso en China, porque no es solamente con el tema de la pandemia, sino que tienen un control absolutamente en todo. Tanto que de ese control depende, déjenme ya terminar, tanto que ese control depende que tú puedas acceder a unas vacaciones, que puedas tener un mejor trabajo, ¿sí? Tanto es así el control que hay, que si tú no sigues las normas, tú no puedes, digamos, poder acceder a un mejor trabajo, a unas vacaciones, a que te suban un salario. Necesitas ser buen ciudadano para que te vaya bien dentro de la sociedad china. Es algo un poco macabro, pero que quiero que veamos, porque lo que dice Byung-Chul Han es que posiblemente después de la pandemia muchos estados comiencen a comprar ese sistema de vigilancia y control policial que tiene China actualmente, que es un estado de vigilancia virtual, ¿sí? Que la virtualidad le ha permitido controlar a cada uno de sus ciudadanos. Eso es lo que quería realmente que hoy entráramos a ver, pero bueno, el tiempo es bastante reducido. Listo, chicos, no siendo más, les agradezco mucho. Les deseo muy buen día. No sé si de pronto los que tengan pues que irse, lo siento. Si de pronto las personas que se puedan quedar y tengan algunas preguntas, se las respondo. Profe, ¿cuándo vamos a hacer un debate, digamos, de ética? Creo que tenemos El un debate viernes. Profe, una pregunta. Sí, Julián. Este viernes se va a hacer video. O sea, este viernes vamos a hacer clase, ¿o no? Sí, claro, tenemos clase de ética. Vamos a entrar a empezar con el debate de lo de migraciones, de los migrantes. Profe, pero solo 11-2 o también va a meter a 11-1. Pues eso me parecería bueno invitarlos, no sé si ya los que quieran ahí. Bueno, yo creo que esto es como lo chévere de esto, ¿no? Que se puede incluir a varias personas. Estaba pensando en invitar personas que yo conozco que saben de unos temas con mucha más precisión que yo. ¿Listo? Y eso es lo que quería hablar, que también iba a dejar unos formularios para que ustedes propusieran temas o de estos puntos extras que les hablé, pues de personas que quisieran hablar de un tema en específico que estuviera relacionado con las temáticas de clase.
pues que también lo podrían hacer. Entonces ya hoy ya dejo los formularios, porque la idea es que llenen ese formulario, la idea es que sean juiciosos pues con esos requisitos del formulario para que pasen sus propuestas. Bueno, chao a todos, no sé si tengan más preguntas. No, profe. Vale, entonces les deseo un buen día. Bueno, Fernanda, juiciosos. Chao, profe. Chao, Jeffer. Chao, profe. Chao. Chao, profe, se lava las manos, ya sabe. Así siempre. Cada tres días, 3 veces a la semana, al día. Bueno.